Hola, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Bueno, mi hermano, mi hermana, yo sé que hay muchas familias que han sido rescatadas por Dios. Una de esas familias puede ser la tuya, una familia que a lo mejor estaba a punto de destruirse, como los que estás viendo aquí atrás de mí. Esta familia que está en discusión y que está llegando a un punto en donde ya no encuentran la solución. Tu familia fue rescatada, Dios llegó a tiempo contigo, pues tienes que dar testimonio. Ese es un testimonio. Cuando tú hables, Dios va a hacer que estas personas escuchen tu testimonio y sepan que hay una solución para restaurar un matrimonio o una familia. Ya no te quedes callado, ya no te quedes callada. Es tiempo de hablar. Ahí está el teléfono. En este momento, márcanos. Y sabes qué, vamos a grabar tu testimonio, lo editamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Pero sé valiente, no seas flojo, no seas floja, que el enemigo no te gane, que no te desanime. Adelante, vamos a restaurar estas familias en el nombre de Jesús. Sí se puede. Así que llámanos, esperamos tu mensaje o tu llamada para grabar tu testimonio. No se te olvide y suscríbete a este canal. Ahora te invito a que te pongas cómoda, cómodo para que tú puedas escuchar esta preciosa historia, este precioso testimonio que viene a continuación. Adelante. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio y bueno, pues estamos contentos porque tenemos un testimonio que nos llega desde Chicago y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Gisela. ¿Cómo está mi hermana Gisela? Bendecida, gracias a Dios. Gloria a Dios, hermanita. Antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre, de dónde es originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre es Gisela, soy originaria de Guanajuato y nosotros fuimos 3 hermanas. Muy bien, hermana. Ahora sí, hermanita Gisela, quisiéramos que nos contara un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia, que nos diga quién era Gisela antes de conocer a Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Sí, bueno, pues como yo dije, mi nombre es Gisela. Yo soy de un pueblo muy pequeño en Guanajuato. Yo crecí, gracias a Dios, en una familia católica. Este, y pero desafortunadamente yo salí a los 12 años del seno de mi familia por cuestiones económicas. Yo tuve que mudarme a la Ciudad de México por un tiempo. Después, cuando cumplí alrededor de unos 13 años, decidieron que pues era tiempo de movernos para la ciudad de Chicago incluso. Yo desafortunadamente olvidé cosas de mi pasado, incluyendo muchas enseñanzas de mis padres. Ahora que yo recuerdo cómo fue mi vida, me doy cuenta que yo desafortunadamente siempre puse las cosas de nuestro Señor a un lado. Me emborraché de lujos. Yo decidí que quería estudiar y gracias a mi Dios pude lograr entrar a la escuela, pero al mismo tiempo fui conociendo cosas que mundanas que normalmente nunca se me habían presentado ni en mi niñez ni cuando estuve en el seno familiar. Yo desafortunadamente conocí amigos que tenían unas inclinaciones a lo oscuro, para ser exactos, jugar la Ouija. Yo le doy gracias a mi padre biológico que siempre nos enseñó que las cosas de Dios no se podían mixtear con las cosas oscuras de brujerías, cultos y así. Pero desafortunadamente yo tomé una decisión de hacerlo simplemente para probar y probarme a mí misma que qué tanto alcance tienen todos esos cultos. Yo era muy ignorante en cuestiones de todo lo relacionado con los espíritus y así. Entonces yo entré en ese juego, pero yo, para serles honestas, entré en un modo hasta en burla hacia ellos. No, en realidad no pasó a mayores, no entré tanto en el juego, pero ahora me doy cuenta que realmente lo que yo hice no estaba bien, aún así.
Entonces, los años pasaron alrededor de 2, 3 años. Empecé la high school. Otra vez empecé a conocer amigos diferentes, con diferentes religiones, y recuerdo que en las escuelas tienen las enseñanzas de salud, que incluye todo lo que viene relacionado, drogas, sexo y así. Entonces yo recuerdo que en esas clases se nos hacían preguntas relacionadas con si estábamos de acuerdo con los abortos, las sentencias de muerte y así. Y como yo iba escuchando que mayoría de los estudiantes estaban más a favor de todo esto, yo me cuestionaba si realmente mis creencias que yo traía de las raíces de mis familiares con lo que realmente la Iglesia Católica enseña, yo me cuestionaba si realmente era normal pensar que no se debería que se deberían de evitar estas cosas o no. Otra vez vuelvo a repetir, yo no tuve mucha guianza en mi familia por cuestiones de trabajo, porque yo aquí en Estados Unidos empecé solamente a vivir con mis hermanos y ellos pues ya estaban un poco ocupados en sus propias cosas. Me querían mucho, eso sí no lo puedo negar, pero no hubo una guía ni muy familiar ni tampoco espiritual. Yo desafortunadamente desde que llegué aquí pisaba una iglesia cuando se me era necesariamente porque yo necesitaba algo. Y aunque me da pena decirlo, pero yo solamente usaba a mi Señor. Yo lo usaba porque yo solamente con Él hacía un tipo como de tratos. Hoy tenía un problema, yo lo necesitaba a Él, yo lo llamaba en un instante. Y yo le prometía hasta cosas, voy a ir a misa, voy a prenderte una veladora, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, si tú me ayudas en esto. Y para mí se me hizo algo rutinario de solamente dame y yo te doy. Me da vergüenza decirlo, pero es que así lo era, hasta que yo realmente conocí a mi señora a unos 2 años, 3 años atrás. Y entonces, como yo les platico, yo en mi juventud realmente empecé a mixtarme con amigos. La juventud a veces no alcanzamos a comprender que todas las cosas que hacemos tienen resultados, vayan a ser buenos o malos, pero siempre hay un resultado. Entonces yo de ahí empecé más a inclinarme por las cosas mundanas, y como yo les platicaba, yo estaba a favor de abortos, yo estaba a favor de muchas cosas desastrosas que desafortunadamente simplemente porque se nos hacen legal, sentimos que ya no son parte de un pecado. Entonces, voy terminando mi high school y yo caigo en una terrible depresión porque en esos momentos yo perdí muchos amigos en la high school e incluso familiares de mi edad que fue por accidentes de carro, otros sobredosis de drogas. Yo entré en una depresión muy, muy profunda y yo desafortunadamente en vez de ir y correr a una iglesia y buscar a mi Señor, yo lo que me refugiaba más fue con mis amigos. Yo empecé a fumar, empecé a tomar. Fueron fiestas, innumerables fiestas tras noches. Y desafortunadamente volví a caer otra vez en los espíritus, que yo me encontraba amigos que me decían, no, pues sí, mira, sí, estos sueños que tú tienes quieren decir esto, quieres decir el otro, porque cuando yo caí en una depresión, yo recuerdo que yo tenía unos pesadillas o sueños donde ordinariamente se le dice que se te sube el muerto, pero realmente yo
A mí me pasaba mínimo 3 veces por semana, 4 veces por semana. Para mí era imposiblemente dormir, porque voy a tratar a ver si puedo explicar un poco mis sueños. Mis sueños fueron más o menos como, a mí se me terminaba un poco como la respiración, yo sentía que iba bajando como en un pozo negro, yo no me podía mover, pero al mismo tiempo yo podía escuchar muchas cosas que estaban sucediendo a mi alrededor. Y lo digo porque a mí me pasaba a veces en el día cuando yo me quedaba dormida, a veces que yo llegaba de la escuela cansada, que no había podido dormir la noche anterior o trabajaba muy noche, y yo escuchaba a los niños de mi hermana jugar, y yo escuchaba todos sus juegos, todas sus risas, sus palabras que a veces mencionaban. Entonces, como les digo, yo volví a caer otra vez en las mentiras de que, quizá algún espiritista te pueda ayudar en esto. Y yo realmente nunca fui a una botánica que me leyeran manos ni nada, pero de repente yo sí dudaba mucho, así como estaba entre cuál es el mal, qué hace el mal, cuál es el Dios, qué tanto hace Dios. Entonces yo, para mí, nunca hubo, en realidad no hubo ni respuestas. Lo dejé pasar. Y yo lo único que recuerdo es que yo llegué a un extremo de que yo tuve que dejar la escuela y tuve que irme para México. Afortunadamente yo caí con una hermana en México que me invitaba mucho a la iglesia, a los rosarios. Íbamos a rezar a los rosarios a las 5 de la mañana. Yo recuerdo que fueron mandatos de el Papa, ahora Santo, Juan Pablo II. Yo empecé a notar una mejoría en mí, pero otra vez yo seguía en las mismas, en mi ignorancia. Yo nunca le di créditos a mi Señor Jesús por mi sanación, haya sido poca, mucha o definitivamente una sanación. Yo nunca le supe dar créditos a Dios. Yo siempre creía que las cosas sucedían así, como yo la busqué, o siempre me di todos los créditos. Por todo lo que yo hacía, yo me daba los créditos a mí o a otra persona o a las cosas. Entonces, para eso yo regreso aquí a Estados Unidos, termino la high school, empiezo el colegio, y para eso yo me enfermé de la tiroides y ya no pude seguir estudiando. Después de eso yo me caso y yo quedo embarazada de mi primera niña. Me es necesario mencionar esto porque más adelante yo les voy a decir qué era lo que realmente estaba pasando en mí cuando a mí me sucedían cosas como yo le llamaba más como cosas espirituales, según yo en mi mente me creaba cosas. Una vez cuando ya yo estaba embarazada, yo estaba despierta y de repente yo solamente sentí que estaba fuera de mí. Yo no sabía ni quién era yo. Yo lo único que recuerdo es que fue un trance como de un minuto, quizá por muy largo que fue un minuto. Entonces yo regreso en mí y lo único que noto es una depresión inmensa. Entonces yo recuerdo que le dije a mi esposo, estábamos en la casa de una hermana, yo lo único que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo me quiero ir, vámonos. Nos montamos al carro y veníamos a mitad de camino. Yo lo único que recuerdo que yo le dije, Señor Jesús, si regálame algo para poder seguir viviendo, porque si tú no lo haces, yo estoy segura que yo voy a hacer algo definitivo. Y yo creo que yo estaba pensando en el suicidio. Para eso, gracias a mi Dios, 3-4 días después, no recuerdo ni cómo fue, pero yo descubro que estoy embarazada. A raíz de todo eso se quedó en el olvido, gracias a Dios, pero después nace mi niña. Y ya teniendo mi niña aquí en la casa, recién llegada, yo vuelvo a tener ese episodio otra vez. Yo me encuentro fuera de mí, yo puedo ver toda la gente que se mueve normal, pero yo estoy en una desesperación, a tal grado que yo estaba tomando un té, y a tal grado que yo tuve la intención de tomar ese té y quemar a mi niña. Entonces yo regreso otra vez en mí,
2, 3 segundos después otra vez. Y yo me estoy cuestionando, ¿qué es lo que está pasando en mí? Después escuché de la depresión del postpartum después de que tienen el bebé. Entonces ya yo le dije a mi esposo que yo entré en depresión, corrí con una hermana, le dije lo mismo. Gracias a Dios mi hermana siempre ha sido muy apegada a Dios, y ella no solamente, aparte de regalarme medicinas naturales, ella siempre cuidaba de que rezáramos el rosario y cosas así. Entonces yo otra vez todo eso queda en el olvido. Después, entonces ya 7, 8 años después, mi niña, veníamos en el highway, mi niña sufre ahora ya le reconozco como un ataque de pánico. En ese momento yo no supe qué fue lo que pasó, pero después de ahí mi niña cambió totalmente. Al transcurso de una semana yo me di cuenta que lo que había tenido ella fue un ataque de pánico. Fue cuando yo descubro que fue lo que realmente yo en el pasado había sufrido, pero realmente yo nunca fui diagnosticada, porque nunca fui ni siquiera a un doctor. A partir de ahí que mi niña sufre su ataque de pánico, yo empiezo con los míos también, una semana después. Recuerdo en esa semana mi casa se volteó, como normalmente, ordinariamente nosotros le llamamos, de patas para arriba. No había ni pies ni cabeza. Al extremo de que nosotros tenemos 2 gatos. Esos gatos ni siquiera comían. Todo estaba diferente. Mi esposo, yo creo, no sabía ni dónde ni quién era yo. Estaba yo irreconocible. Yo hablaba cosas raras, como si hubiese casi estado drogada. Y mi niña espantada. Yo ya no tenía ni conocimiento de cómo atenderla. Yo realmente todo eso nada más duró 1 o 2 semanas, y yo lo único que recuerdo fue que yo fui a pedir ayuda a la escuela de mi hija, y porque yo no sabía realmente, ya después de que yo supe que eran los ataques de pánico, yo entré en un pánico que yo no sabía, yo ya no tenía control absolutamente de nada. Para esto yo voy a pedir la ayuda a la escuela de mi hija, y ellos llaman a las trabajadoras sociales y me miran que yo estoy en unos ataques de pánico constantes. Entonces ellos me llevaron a yo recuerdo que me llevaron a un hospital donde tratan a los enfermos pues un poco mentales, o les hacen muchos exámenes. Yo lo único que recuerdo es que ellos me hacían preguntas. ¿Tienes pensamientos de suicidio, o tú tienes pensamientos de acabar con tu familia? Y yo realmente fui sincera, yo les dije, no, aún no, pero yo tengo miedo de llegar a ese punto, y yo pedí ayuda a gritos. Entonces ellos me dieron opción de regresar a mi casa, pero regresar con ellos al día siguiente para tener unas sesiones con ellos de pláticas y que después me iban a dar medicina y así. Yo era tal mi miedo que yo les dije, yo me quiero quedar aquí, y yo alejen a mi familia de mí porque ellos peligran conmigo. Y yo no me había ocurrido hacerlo, pero yo tenía miedo de llegar a ese punto. Entonces yo me quedo en ese hospital. Y realmente lo que yo viví ahí fueron, yo creo, yo le llamo algo como lo más triste una de las cosas más tristes que yo he tenido que soportar en mi vida. Cuando yo estuve en ese hospital, a mí, yo sentía como que me hablaba Dios, pero yo no lo sabía interpretar. Yo no les sabía escuchar. Mi conciencia, mi espíritu estaba muy dormido, porque yo siempre había estado muy lejos de Dios, tan lejos, que como yo les platico, yo estaba a favor de abortos, de penas de muerte, de la eutanasia,
No me pregunten por qué, ni cómo, pero yo decía, pues si alguien, como en la pena de muerte, yo decía, pues si alguien mató, pues que lo maten también a él, según yo la justiciera. Entonces, como les platicaba, yo estuve en ese hospital, entonces logré salir, pero si yo les digo que yo en ese lugar pasé las cosas más tristes fue porque yo ahí conocí conocí gente que es, yo le llamo como que es muy tocada por el maligno. Yo recuerdo que me tocó con una muchachita que cuando yo voy entrando en ese hospital y que yo voy entrando en la sala donde nos tienen a todos ahí, nada más nos sacan de los cuartos, de los dormitorios, en una sala chiquita, y yo la miro a ella entre todos y ella es la que tiene la cara más como con un odio adentro, lo más oscuro que yo he visto, y me dio miedo, pero pues como yo miraba mucha más gente, en realidad pues yo dije, bueno, esto va a pasar, yo no estoy aquí para siempre. Entonces resulta que cuando ya es hora de dormir y me dan a mí mi dormitorio, ella es mi compañera de cuarto y yo estaba solita en la cama y ella no, y yo solamente dije, Señor, ¿qué es esto? ¿A dónde me has traído? ¿Qué es lo que quieres de mí? Entonces, otra vez ignoré todos los mensajes de mi Señor. Yo voy saliendo y yo lo único que recuerdo es que la muchachita no pudo, no se portó tan mal conmigo, porque en realidad ahí todos revisan ahí que nadie vaya a tener navajas ni nada. Y lo máximo que llegó a pasar fue que como a la medianoche ella se reía y me miraba y me decía, ¿escuchas todo eso? Arriba, en los pisos de arriba, tienen las personas que realmente no sé si ya están diagnosticadas con locura. Yo nada más recuerdo que en la noche se escuchaban voces y golpes y cosas raras. En realidad no sé ni cómo explicarles. Pero entonces yo al salir lo único que le dije a la muchachita le dije, yo me voy, pero yo quiero que sepas que Jesús existe. Yo era lo único que a mi comprensión yo le quería decir, ayúdate un poco, porque si necesitas un poco de Jesús. Bueno, al final las dos necesitábamos, para ser honestas. Pero yo sí sentí que yo sí conocía un poquito más de Jesús que ella. Entonces ella me dijo, gracias, me dijo, ahora tú ya me pediste algo, ahora yo te voy a pedir un favor a ti. Le dije, sí, claro que sí, el que quieras. Me dijo, quiero que en mi nombre vayas y te fumes un cigarro y mates a alguien. Entonces yo, gracias a Dios, yo sí me regresé y le dije, no, discúlpame, no puedo hacer eso, pero en el nombre de Jesús, me despido y adiós. Yo traté de cerrar ese capítulo en mi vida. Yo seguí mi vida como en mi comprensión, pero realmente desde ahí en adelante pasaron muchas cosas, porque mi niña se puso mucho peor después de que yo entré en ese hospital, y ella creía que había sido toda su culpa. Las cosas de mi familia realmente cambiaron. Mi esposo trabajaba mucho y realmente yo tuve que que hacer las cosas casi sola. Yo seguí con mis niñas, pero entonces las peleas entraron muy, muy fuerte en mi matrimonio. Las finanzas estaban por los suelos, eran muchas cosas. Y yo lo único que yo recuerdo es que yo fui una vez con mi hermana, una de las tantas veces que yo iba, y le dije, no sé por qué, pero siento que el maligno quiere mi familia. Y ella me decía, ¿pero de qué estás hablando? Y yo le decía, es que yo no te sé explicar, pero yo sé que él quiere mi familia. Y yo me sentía débil ante él, pero yo realmente no sabía cómo darle pelea. No sabía, y quizá era entre mucha búsqueda. Yo iba con mi hermana a pedir ayuda,
incluso fui a la iglesia donde mis hijas estaban yendo para hacer su primera comunión. Fui con uno de los sacerdotes, yo le platiqué mucho de lo que me estaba pasando, pero no voy a ni culpar al sacerdote si hizo mucho o poco por mí, porque realmente yo pienso que Dios necesitaba que yo pasara todo eso para que yo llegara a conocerle, de la manera que ahora yo realmente le conozco. Entonces yo recuerdo que yo, como tenía mis ataques de pánico y la ansiedad, yo no me sabía ni siquiera explicar. Y el sacerdote realmente nada más me decía, no, mira, todo va a estar bien, no te preocupes y así. Entonces yo le platicaba mi historia a muchas personas, pero ellos se me quedaban mirando nada más así como que, no, pues yo creo que esta ya perdió un poco la razón. Bueno, pues entonces así todo ya pasó. Eso más o menos sucedió como en el 2015 y 16. Los años fueron pasando. En el 2020, mi mamá enfermó, mi mamá todavía está en Guanajuato. Mis hermanas empezaron a tomar turnos para ir a visitarla y cuidarle. En uno de esos viajes, yo fui a cuidar a mi mamá, y mi mamá siempre se sentaba a rezar el rosario conmigo en las tardes. Y yo realmente en ese tiempo que estuve allá tuve para reflexionar cómo estaba mi familia aquí en Chicago, y fue cuando, bueno, no me di cuenta en ese momento, pero un poco sí desperté de que mi familia realmente ya estaba perdida. Entre mi marido y yo ya no había comunicación. Mis hijas se estaban criando solamente a la gracia de Dios. Yo realmente perdí el interés por mi familia. Desde que mi niña empezó con sus ataques de pánico, yo empecé en una batalla y no sabía ni cómo pelear, ni había cosas más negativas que positivas. Recuerdo que también olvidé mencionar, pero en ese tiempo mi esposo recibió una carta de las cortes donde coleccionan child support, supuestamente, y era supuestamente porque ahora ya sabemos que no fue una equivocación. Le llegó una carta que él tenía coleccionada child support, entonces obviamente yo pensé que él me había engañado, y ahora la supuesta mujer iba a empezar a querer coleccionar dinero del child support. Él me dijo, no es verdad, no sé qué está pasando, y para mí, o sea, yo decía, sí, cómo no, sí, es la mentira, es así decimos todos, no es verdad, no sé qué está pasando. Pero como yo estaba muy ocupada entre lo de mi niña y todo eso, yo en realidad ahora realmente creo que yo ni siquiera me importó tanto esa carta, porque realmente para mí fue como un desahogo de que yo dije, bueno, mira, la oportunidad perfecta para que así aquí todo se acabe, esta familia me estaba pesando. Entonces otra vez vuelvo, yo estaba en México, cuando yo realmente despierto y me doy cuenta que mi familia realmente ya está acabada. Yo empecé a chatear con hombres en línea, y realmente yo no lo miraba como un adulterio, pero realmente, vamos, o sea, era lo que me estaba conllevando a que realmente mi familia ya no me importara tanto. Yo me doy cuenta y me regreso para Chicago. Yo le pido a mi esposo el divorcio. En realidad no sé ni qué fue, yo no supe ni cómo atendía a mi familia. Yo estaba aquí, pero realmente ya no estaba yo aquí. Yo estaba ya pensando en otra vida, cómo rehacer mi vida. Y yo me decía, bueno, pues si lo han hecho muchas, que no lo haga yo, que no seré ni la primera ni la última. Después de ahí, yo vuelvo otra vez para México, y ya estoy hablando otra vez del 2020, como en lo de julio, porque se nos llega un mensaje que mi mamá realmente estaba muy, muy enferma, entonces tuvimos que salir de emergencia. Yo voy a México, visito a mi mamá una semana, no recuerdo,
cuando yo voy a salir de su cuarto, porque ya era hora yo de regresar para acá, para Chicago, mi mamá, gracias a Dios, todavía en esa estancia no murió. Pero cuando yo voy saliendo de su cuarto, yo le abrazo a mi mamá y yo le pido que rece por su hija, porque yo realmente sabía que mi vida no estaba bien. Y yo recuerdo que le dije, reza, en el pensamiento, ni siquiera lo dije en palabras, yo le dije, reza por tu hija, porque tu hija está perdida, con su familia entera. Yo me salgo, yo llego al aeropuerto y yo estoy no estaba ni siquiera llorando, yo solamente estaba un poco triste y yo estaba con los ojos fijos. En eso se me acerca un hombre y me dice, la Virgen me dice que te entregue esto, porque ni siquiera recuerdo si me dijo porque lo vas a necesitar o lo necesitas. Me entregó un rosario y yo lo tomé, pero como las personas que no estamos tan cerca de Dios no sabemos discernir, le tomé aprecio, pero yo me preguntaba, yo decía, ¿qué sea? Total, yo me regreso para Chicago con mi rosario. Le tomé un poco de importancia, pero no tanto. Como al mes, yo tuve una cita de doctor y me diagnosticaron, en mi matriz estaba algo mal y no sabían si era cáncer o se iba a volver cáncer. Mi depresión entre lo que estaba con mi mamá, las cosas de mi familia, todo iba mal, todo iba mal, todo iba mal. Yo entro en una muy fuerte depresión y yo recuerdo que yo hablaba por teléfono con una hermana y pero para esto, disculpa, antes de estar hablando por teléfono de mi hermana, yo le hablé a mi hermana ese día, porque no recuerdo ni si fue en la mañana o en la noche, pero yo viví un sueño. Yo venía una mujer caminando y ella me llevaba en sus brazos y traía un ropaje entre verde y azul. Yo nunca le miré el rostro, no la puedo ni tanto describir. Tengo esa imagen y era como un bosque con llamas encendido, había mucha tierra como en el desierto, color negro. Y yo recuerdo que si yo hubiese caminado en esa tierra hubiese sido muy doloroso pisarla. Ella me llevó hasta, recién que se terminó ese bosque encendido, ella me sentó como a la orilla del mar y la arena, en la orilla del mar, agua donde termina la arena y está una piedrita. Y de ahí vino y me tomó de la mano un señor. Yo solamente miraba unas vestiduras blancas. Otra vez no puedo describir rostro, no puedo describir nada. A mí nunca se me dijo una sola palabra. Y me llevó caminando y de ahí ya no recuerdo más. Y después, cuando yo desperté, yo le hablé a mi hermana, le platiqué muchas de las cosas que estaba pasando y ella me manda un video del Padre Cancelado y yo me pongo a escucharlo. Cuando yo me pongo a escucharlo, yo ahora digo, el Padre me subió al cielo, me bajó al infierno, pero al mismo tiempo me subió al cielo. Cuando yo empecé a escuchar todo ese video de cuáles son nuestros pecados, habla de las almas del purgatorio, habla de nuestros pecados, del aborto, de las confesiones malas que hacemos. Yo realmente en ese día, a través de todo el sueño, de todo eso, me despertó algo que estaba dormido en mi conciencia. Yo tuve como una revelación de mis pecados, porque yo en el pasado yo contribuí con el aborto. Y ese día yo lloré
Y realmente no puedo describir todo lo que yo iba viviendo a diario, porque era como un roller coaster que le llaman, como arriba, abajo. Había cosas que cuando yo iba viviendo Dios me dio como la licencia de ir viendo mis pecados desde niña, las cosas buenas también, pero también las cosas malas, mis pecados. Y realmente cuando yo miré que yo estaba cambiando ya mi familia y estaba escribiéndome con hombres, todo eso, a mí me dolió todo mucho eso. Y y después de todo lo que pasó, mi hermana me indicó que fuera un doctor, porque yo le dije que yo no podía dormir. Entonces, cuando yo le dije que no podía dormir, me mandaron a un doctor, y ese doctor me empezó a dar medicamento. Entonces yo en ese momento ya estaba viviendo un poco con Dios y había ido a confesión. Entonces yo dije, ay, mira, ya las cosas empiezan a verse mejor, ya estoy con Dios, ya aquí todo se termina y de aquí toda la vida feliz, ¿no? Y el doctor ya me está dando pastillitas, cuando yo no sabía que ahí iba a empezar mi prueba. Entonces resulta que me empezó a tomar el medicamento, y desde ahí empezaron unos confusiones. Me acuerdo que empezaron no solamente los dolores ya del alma, ya los traía, ya los tenía, sino que empezaron los dolores corporales. Yo no sabía qué estaba pasando, yo no dormía. Cada noche que iba pasando yo iba durmiendo de 4 horas a 3 horas, a 2 horas, a 1 hora, hasta llegar al extremo de que yo no dormía nada. Y si yo dormía, yo no sabía cómo dormía, porque yo escuchaba todo, el tren aquí que pasa cada 2 horas. Entonces resulta que después de ahí, mi mis hermanas ya no se ocupaban tanto de mí, porque también ellas ya tenían el caso de que mi mamá estaba muy enferma en el hospital otra vez. Mi mamá ya estaba casi agonizando, ya eran llamadas para allá, para acá, estaban muy ocupadas, pero una de mis hermanas se mantuvo en contacto conmigo. Entonces le pidió a otra de mis hermanas que por favor les ayudara conmigo, porque ya no sabían ni a quién atender, ni si de México o aquí. Y entonces resulta que mi hermana descubre que a mí el doctor me estaba dando un medicamento que se llama Xanax, que por cierto creo que ya ha sido prohibido. Ese medicamento se los dan a las personas que tienen ansiedad y pánico, pero el problema fue que a mí me lo dieron un medicamento, una dosis muy, muy alta, de 3 miligramos, creo, y cuando lo máximo que pueden darse es 0.5. Entonces, yo dejé de comer, dejé de dormir. Mi esposo en ese tiempo trabajaba una distancia de 2, 3 horas, entonces él nunca estaba aquí, él solamente venía a veces los fines de semana. Para entonces, lo único que recuerdo fue que yo perdí realmente la esperanza, porque yo, entre mi locura y las drogas que yo traía en mí, realmente yo me miré que no había como esperanza para mí, no la había. Entonces, recuerdo que cuando mi hermana vino y se enteró que yo tenía Xanax encima, ella quiso quitarme las pastillas. En eso estaba lo del COVID. Ella decía, si yo la interno en un hospital, no sé a dónde la van a mandar, no sé qué va a pasar con ella, ya no come, ya no va a sobrevivir. Y decía, pero si también la dejo en la casa, no sé qué va a pasar. Ellos me miraban que yo realmente ya no reaccionaba, yo realmente estaba fuera de mí. Yo no tenía control ya ni de mis pensamientos. Yo actuaba como una persona
mente. Ya no tenía pláticas con cordura. Eh, Resulta que de ahí yo lo único que recuerdo, y yo les platicaba y ellos nada más a veces se miraban como estará perdiendo la razón o serán cosas que son entre verdad y mentira. Yo lo único que recuerdo es que en ese sueño que yo tuve fue que venían unas máquinas grandísimas como los bulldozers que le llaman y pusieron una como ancla encima de mi casa y era de oro. Y yo solamente miraba una persona, una persona como si fuese sido casi como un gigante que les estaba guiando cómo y dónde ponerla. Y entonces a mí lo único que se me impregnó en mi alma es tu familia está desde hoy en adelante está a salvo, pero obviamente no es como que yo despierto y ya soy totalmente feliz, porque pues yo realmente todavía la destrucción que miraba a mi alrededor era real. Entonces ya después de ahí yo iba mucho a la iglesia, yo iba a platicar con una monjita y un sacerdote, y yo recuerdo que la monjita me regaló una crucecita de madera y estaba bendecida y me dijo que cada vez que yo pasara por angustias que me arrimara a ella con la cruz y yo empezara a rezar. Yo diariamente cuando cuando mis hijas se iban a la escuela, yo me encontraba en una soledad inmensa que ahora comprendo que si yo no cometí el suicidio fue porque yo me arrimaba mucho, ya me empecé a arrimar mucho como a la Biblia, el rosario no lo dejaba de rezar, pero quiero compartir esto y no sé si se le va a malinterpretar, pero yo incluso cuando mis hermanas estaban aquí y estábamos rezando el rosario, yo tenía que dejar de rezar el rosario porque yo sentía golpes en mi cuerpo. Y cuando yo les decía a ella lo que sentía, era como unos escalofríos de mi cuerpo y eran como si fuesen sido como látigos para describir. Y yo recuerdo que hasta una vez mi hermana se hincó y le decía: mi Señora, nuestro Dios, ayúdala, y si el pecado grande cometió, perdónaselo, porque ella decía: yo siento que ella ya ha pagado sus pecados. Y mi aspecto era de una persona realmente ya no había esperanza de sobrevivencia. Mis hermanas realmente, ellas, si ustedes les preguntaran, ellas te dirían sí. Nosotros estábamos ya nada más esperando que ella realmente el día de hoy, mañana muriera igual. Por eso, una de mis hermanas trataban de venir a diario y a visitarme, porque como les digo, mi esposo no estaba ni siquiera aquí conmigo ya. Él estaba trabajando. Una noche antes de que muriera mamá, ella estaba conmigo rezando. Y yo todavía no puedo descifrarles ni puedo decirles que a mí me habló Jesús. No sé, solamente Él sabe. Pero yo le puedo decir a mi hermana, le dije, ellos me escondieron que mi mamá realmente ya estaba enfermita, agonizando. Yo nunca me enteré de nada, ya yo ni celular usaba, porque yo, con todos los medicamentos que me dieron, yo estaba completamente ciega. Yo no dormía, yo no comía. Esos medicamentos me dilataban la pupila. Ese medicamento es como si a mí me hubiesen dado bolsitas de cocaína. Se me dilataron los ojos. Realmente yo ni siquiera podía leer, ya no podía ni ya no veía bien ni siquiera para caminar. Entonces yo no sabía nada de mi mamá y yo ahora que platicamos y yo recuerdo cuando yo le dije ya no hay nada que hacer por mi mamá, ya lo que hicimos ya lo que se pudo, quédate tranquila. Entonces ella se quedó así como que, ¿quién le dijo? ¿Qué está pasando? Ahora sabemos que nadie me lo dijo. Entonces para eso mi mamá sí muere
mi mamá sí muere y a mí ya se me dijo que había muerto como al día después. Y realmente no les tengo como días exactos y tiempos porque yo estuve muy drogada. Yo la secuencia del tiempo no la recuerdo exactamente. Pero después que muere mi mamá, 1 o 2 días después, yo vuelvo a tener otro sueño, otra visión, no sé. Yo estoy sentada en una sillita en la entrada de una iglesia y mi mamá, yo la veo hincada enfrente pues, de una imagen, pero esa imagen no se miraba, ella nada más estaba hincada. Y ella se levanta y me llama y me dice, ya estás, con ella estás segura, que me había dejado encargada con alguien. Y yo voy a donde está la imagen y yo me hinco y ahí está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ahora que ya yo recuerdo todo eso, lo que me pasó, ahora ya puedo armar un rompecabezas y realmente ya puedo ponerle un nombre hasta esa historia que realmente empezó con mi Virgen de Guadalupe y obviamente siempre con mi Jesús ahí. Que dice, y un día desperté en los brazos de mi amada María. Y ahora yo sé que realmente ella me rescató del infierno, porque realmente yo estaba en pecado mortal y yo no lo había reconocido. Yo lo había confesado en mis años anteriores, pero nunca tuve el dolor de mi pecado. Simplemente lo confesaba por tradición o por realmente vergüenza, no lo sé. Pero ahora siento el dolor de mis pecados. Y también lo que sí se me olvidó mencionar, y es algo que no me queda duda, es que en todo ese trance, desde que me empezaron a dar el medicamento, que yo tuve revelación de mis pecados, mis hermanas me llevaban a veces a las 6 de la tarde, a veces a las 5, a las 4 cuando ellas podían. Me llevaban a una iglesia donde el sacerdote, a veces por gracia de Dios estaban, a veces teníamos que esperar para que me dieran la Eucaristía. Y yo también a veces asistía en los domingos con mi familia, como les digo, mi esposo a veces venía los fines de semana. Yo llevaba a mis hijas a la iglesia y realmente, aunque me duela decirlo, yo lo llevaba más por compromiso, porque ellas iban a hacer su primera comunión. Yo lo hacía por compromiso. Pero gracias a eso también ahora puedo entender muchas cosas. Que cuando yo me arrimaba a la comunión, yo agarraba un poquito de fuerzas para sobrevivir, para vivir todo lo que yo estaba viviendo. Y ahora me doy cuenta que mi Señor realmente está en la Eucaristía, cosa que a mí se me había dicho, pero a veces lo crees no, realmente tu alma no está conectado con todo eso, entonces lo crees, pero no lo sientes, no lo vives, cosa que ahora realmente lo creo. Y yo por eso tomé una decisión, pero fue por amor, no es por creerme santo. Yo desde entonces, yo dije que mientras tenga salud, yo recibiría a mi Señor en la boca y de rodillas, y pues tratando de estar en gracia en Él. Y ahora sé que todo lo que hago no es por mí, ahora sé que solamente porque Él te regala esa gracia, cosa que yo realmente no lo hacía. Siempre que yo encontraba un trabajo o tenía un buen examen, hacía algo bueno en mi vida, todo
según era yo, todo el crédito lo daba yo a mí misma. Pues a raíz de todo esto yo aprendí muchas cosas. Y realmente, pues ese es mi testimonio. Hermanita Gisela, pues le queremos agradecer el que usted haya compartido este precioso testimonio. Y no sé si usted quiera darle unas palabras a esas personas que están pasando en este momento lo mismo que usted pasó. Adelante, hermana. Sí, realmente sí. Cuando yo tuve la revelación de mis pecados, yo caí en pensamientos de suicidio muchas veces. Incluso olvidé también comentarlo, fue cuando mi esposo me llevó al hospital porque yo empecé a sufrir taquicardias por lo mismo del medicamento. Y entonces todos optaron por llevarme al hospital. Gracias a Dios ya el COVID ya estaba un poquito más controlable. Entonces recuerdo que me mandaron a un psicólogo y él dijo, no, lo que pasa es que el Xanax, esto, lo otro, le dieron demasiado, ahora quiero que intentes con este medicamento para que sus ataques de pánico se vayan y así. Realmente a mí otra vez ese medicamento me dañó mucho y yo esa noche me fui a dormir y mi hermana tenía que dormir conmigo porque yo tenía unos miedos que yo la verdad no se los deseo a nadie. Y yo no quería estar con mi esposo porque mi esposo tenía que dormir, porque él aún así tenía que trabajar, era el único que proveía para mi casa. Entonces mi hermana venía a quedarse. Y yo recuerdo que yo la desperté y yo le dije, hermana, todo está terminado conmigo. Yo realmente, si no me detienes, me voy a aventar por esa ventana. Y eran así, los ataques de pánico son muy, muy, muy fuertes. Entonces, no solamente esa fue el pensamientos de suicidio. También me sucedieron cuando yo tuve revelación de mis pecados, pero yo encontré en la Biblia el pasaje de el hijo pródigo, el padre cancelado, muchos videos también hablan de ello. Fue cuando realmente a mí me dio muchas esperanzas y fue cuando yo me di cuenta y yo dije, entonces Dios no solamente ayuda como a las personas que fueron santas antes, o sea que fueron muy apegadas a él, porque ya había escuchado los testimonios como de Sheila, realmente pues ella no que yo sepa nada que ella hubiese contado, que no tuvo como cosas turbias en su pasado. A ella fue curada de cáncer, pero así sucedió diferente. Pero yo después escuché el testimonio del padre cancelado, que si alguna vez alguien tiene la oportunidad de escucharlo, está lindísimo. Realmente a él Dios lo había dejado y entonces le dijo nuestra Madre María, hijo, ¿a dónde vas? Y le dijo, él no quiere salvarse. Y le dijo, su corazón está negro. Y entonces, ¿qué le dice la Virgen María? Pero aún sangra. Entonces, nuestra mamita María ahí otra vez hizo intervención como en la mía. Entonces, pero entonces yo también encontré este canal de nuestro hermano Arturo Medina, donde hay muchos testimonios de personas que como yo tienen pasados turbios, y yo me di cuenta que nuestro Señor tiene misericordia hasta con la persona más pecaminosa de este mundo. Nuestro Señor es tan justo, tan amoroso, que Él no cuestiona tu pasado, sino que realmente mira qué es lo que tú le quieres entregar. Entonces yo, si hay alguien en este momento que está pasando por cosas similares como la mía, quiero que sepan que hoy se escribe, si tú decides realmente arrimarte y entregarle todo tu pasado a nuestro Señor, lo bueno y lo malo, desde hoy se escribe un nuevo capítulo en tu vida. Desde ahí realmente él tiene la divinura de cambiar nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro espíritu, tanto que yo ahora ya no negocio con mi Señor, tanto que yo como antes, yo no solamente voy a mi Señor hoy porque tengo una preocupación, un problema. Yo realmente tomo en serio a mi Señor porque recuerdo cómo Él, cuando yo estaba
tan sucia de pecado, que yo les digo, yo cuando el mundo no daba ni siquiera un peso por mí, que hubiese cualquiera pasado y me hubiese visto como era, como así, mi Señor lo dio todo, Él me dio la mano y me levantó. Y lo único que les puedo decir es que yo realmente creo que toda mi vida estuve buscando la felicidad, pero yo la buscaba en lugares que no existían. Y yo realmente, yo les digo, yo ahora sí conozco la felicidad, la conozco, la vivo. Cuando yo soy ahora yo canto para mi Señor en un coro de la iglesia y ya realmente yo voy a muchos retiros, busco mucho a mi Señor porque yo sé que Él, como dice, el que me busca me encuentra, y realmente hay veces que tenemos mucho miedo a entregarle todo a nuestro Señor, pero también hay un pasaje de la Biblia donde yo realmente era cuando se me venían esas ganas de vivir, que dicen: entrega todo a tu Señor, porque tu Señor no es un tirano, no te va a reclamar nada, todo lo contrario.